George Washington, el hombre que no quiso ser rey. George Washington es una de las figuras más icónicas de la historia de Estados Unidos, tan profundamente arraigada en la conciencia nacional que parece casi un personaje mitológico. Pero detrás del mármol había un hombre, ambicioso, imperfecto, a veces inseguro y a menudo, profundamente consciente del peso del destino sobre sus hombros. Su vida no fue simplemente la historia de una revolución y una presidencia, sino la de un ser humano atrapado entre la ambición personal y la virtud pública, entre el viejo mundo y la nueva república que ayudó a fundar. Los primeros años, desde la frontera de Virginia. George Washington nació el 22 de febrero de 1732 en el condado de Westmoreland, Virginia, hijo de Augustine y Mary Ball Washington. Su familia, de ascendencia inglesa, pertenecía a la clase de los pequeños terratenientes coloniales. No eran nobles, pero sí miembros respetados de la aristocracia rural. Contrario a la leyenda popular, no hay evidencia de que Washington haya cortado un cerezo y confesado su culpa diciendo, "No puedo decir una mentira". Esa historia fue inventada por su biógrafo Mason Lackweems años después de su muerte, como una parábola moral. Sin embargo, refleja lo que los estadounidenses querían creer, que su padre fundador era no solo valiente, sino moralmente puro. Washington recibió una educación limitada, dejó la escuela alrededor de los 15 años, pero era un joven meticuloso y autodisciplinado. Estudió matemáticas, topografía y geografía, habilidades que marcarían su carrera y su visión del mundo. Su primer empleo como agrimensor en el Valle de Shenandoah lo llevó a recorrer las tierras vírgenes de América y a entender la relación entre territorio y poder. Desde muy joven comprendió que la tierra era la clave del prestigio. En las colonias donde los títulos nobiliarios no significaban nada, el estatus se medía en acres. Ese principio guiaría muchas de sus decisiones futuras. El aprendiz de soldado. A los 20 años, Washington buscó un puesto en las fuerzas coloniales británicas. Su oportunidad llegó en 1754, cuando estalló la Guerra Franco-Indígena. Como joven mayor, lideró una expedición para enfrentar a los franceses cerca del actual Pittsburgh. Allí, en los bosques de Pensilvania, se dispararon los primeros tiros de un conflicto global, la Guerra de los 7 años. Su carrera militar inicial fue una mezcla de valor y errores. En Fort Necessity, su pequeña tropa fue rodeada y obligada a rendirse. Sin entender el documento que firmaba, redactado en francés, Washington admitió haber asesinado a un oficial enemigo, un desastre diplomático. Pero aquel fracaso no lo destruyó, lo templó. Aprendió humildad. Años después, al servir bajo el general británico Edward Braddock, presenció cómo la arrogancia podía aniquilar un ejército. Cuando Braddock murió en combate, Washington tomó el mando de los sobrevivientes y los condujo a la seguridad, ganándose fama de valiente y sereno. De ese episodio nació una leyenda casi mística. Los guerreros nativos aseguraban que Washington era protegido por el Gran Espíritu, pues las balas atravesaron su abrigo y su sombrero sin herirlo. Así comenzó el mito del hombre que la providencia no permitía morir. Mount Vernon y el caballero agricultor. Después de la guerra, Washington regresó a Virginia y se casó con Martha Dandridge Custis, una viuda rica con 2 hijos. Su matrimonio fue una alianza de afecto, respeto y conveniencia económica. Gracias a la fortuna de Martha, Washington amplió su hacienda de Mount Vernon, transformándola en una de las propiedades más emblemáticas de la región. Aunque se le idealiza como el ejemplo del granjero virtuoso, su riqueza dependía directamente de la esclavitud. Poseía cientos de personas esclavizadas, y aunque en sus cartas expresó incomodidad con el sistema, nunca lo enfrentó abiertamente. Sin embargo, en su testamento tomó una decisión sin precedentes, ordenó liberar a todos los esclavos que le pertenecían personalmente, algo que ningún otro padre fundador de su rango hizo. En Mount Vernon, Washington alternaba la vida agrícola con su papel público. Fue miembro de la Cámara de los Burgueses de Virginia, donde se destacó no por su elocuencia sino por su presencia y dignidad. No era un orador como Patrick Henry ni un pensador filosófico como Jefferson. Su fuerza radicaba en el silencio y la compostura. El revolucionario reacio. En la década de 1760, las tensiones entre las colonias y Gran Bretaña comenzaron a escalar. Washington, como muchos terratenientes virginianos, al principio se oponía a la rebelión. Se consideraba un súbdito leal del rey.
Pero las políticas británicas, los impuestos sin representación, la imposición de leyes injustas, transformaron lentamente su pensamiento. En una carta escribió: «Deseo con toda mi alma que el Congreso adopte las medidas más rápidas y efectivas para asegurar nuestros derechos». En 1774 asistió al primer Congreso Continental, vistiendo uniforme militar. Era un gesto simbólico, estaba dispuesto a luchar. Un año después, fue elegido comandante en jefe del ejército continental. El general que se negó a rendirse. La Guerra de Independencia no fue una serie de triunfos gloriosos. Washington perdió más batallas de las que ganó, y su ejército pasó hambre, frío y deserciones. Pero nunca perdió el propósito. En el invierno de 1776, tras una cadena de derrotas, Washington realizó su maniobra más audaz: cruzar el río Delaware en plena noche de Navidad para atacar a los mercenarios alemanes en Trenton. La victoria fue pequeña en lo militar, pero gigantesca en lo moral. Devolvió la fe a la causa revolucionaria. Durante la guerra surgieron innumerables anécdotas: Washington cabalgando bajo la nieve, compartiendo el frío con sus hombres, conteniendo motines, hablando poco pero imponiendo respeto. Un soldado escribió: «Tiene un aire que desarma la envidia y exige respeto». Su mayor virtud fue la paciencia estratégica. Comprendió que la clave no era vencer al ejército británico en una gran batalla, sino sobrevivir hasta que ellos se cansaran. Esa resistencia culminó en Yorktown 1781, cuando el general Cornwallis se rindió. Washington, fiel a su estilo, no celebró. Tras la victoria, muchos le ofrecieron el poder absoluto. Algunos insinuaron que debía ser rey. Él lo rechazó. Regresó a Mount Vernon, renunciando a su cargo militar. Cuando el rey Jorge III oyó la noticia, exclamó: «Si lo hace, será el hombre más grande del mundo». Y lo hizo. El presidente que no quería serlo. Su retiro fue breve. La joven nación, débil bajo los artículos de la Confederación, necesitaba estabilidad. Cuando se convocó la Convención Constitucional en 1787, su sola presencia otorgó legitimidad al proceso. 2 años después, fue elegido primer presidente de los Estados Unidos por unanimidad. Aceptó el cargo con renuencia. «Siento como si fuera un reo que camina hacia su ejecución», escribió. Pero, como siempre, asumió el deber con disciplina. Washington sabía que cada decisión suya sería un precedente. Estableció el gabinete presidencial, delimitó el poder ejecutivo y el legislativo, y fijó el tono de la presidencia. Rechazó títulos grandilocuentes, insistió en que se le llamara simplemente señor presidente. Su conducta marcó la diferencia entre una república y una monarquía disfrazada. Su prioridad fue mantener la unión y evitar que el país se fragmentara. Promovió la neutralidad ante los conflictos europeos, consolidó la economía con la ayuda de Hamilton y enfrentó divisiones políticas entre federalistas y republicanos. En su discurso de despedida, advirtió contra los partidos políticos y las alianzas extranjeras. Sus palabras siguen resonando siglos después. Renunció voluntariamente tras 2 mandatos, sentando el ejemplo del relevo pacífico del poder que aún define la democracia estadounidense. Curiosidades y hechos poco conocidos. Los dientes falsos no eran de madera, sino de marfil, oro, plomo e incluso dientes humanos. El dolor crónico que sufría afectaba su manera de hablar y su confianza. Destilería de whisky. Tras dejar la presidencia, construyó una de las mayores destilerías del país, irónicamente después de haber sofocado la rebelión del whisky años antes. Retratos y vanidad. Aunque detestaba posar, se hicieron decenas de retratos suyos. Los artistas solían exagerar su serenidad y porte majestuoso. Amante de los animales, criaba sabuesos en Mount Vernon y les daba nombres curiosos: Sweet Lips, labios dulces; Drunkard, borracho; Tipsy, achispado. Mitos y teorías conspirativas. El aura de Washington generó numerosas leyendas. Una de las más persistentes afirma que era un alto miembro de la masonería y que incorporó símbolos masónicos en la arquitectura de Washington D.C. Ciertamente fue iniciado como masón en 1752, pero no hay pruebas sólidas de que ejerciera influencia secreta en la política. Sin embargo, los teóricos señalan el Gran Sello, el ojo dentro del triángulo y la disposición de las avenidas de la capital como supuestas evidencias.
Otra historia famosa habla de la visión de Washington en Valley Forge. Un ángel se le habría aparecido para mostrarle 3 grandes pruebas que afrontaría la nación: la revolución, la guerra civil y un conflicto futuro global. Probablemente sea una invención del siglo XIX, pero muchos patriotas la tomaron como profecía. También circula la teoría de que su muerte en 1799 fue sospechosa. Aquejado de una infección en la garganta, los médicos lo sangraron repetidamente, una práctica común entonces, hasta extraerle casi la mitad de la sangre. Algunos creen que murió por exceso de sangría, otros que fue envenenado para evitar su regreso al poder. No hay evidencia creíble, pero el misterio alimenta la mitología. Para algunos masones, Washington era una especie de Moisés americano, quien condujo a su pueblo a la libertad pero murió antes de ver cumplida la promesa. Una metáfora perfecta para el hombre que se negó a gobernar de por vida. El carácter de Washington, la paradoja del poder. Lo que más fascinaba de Washington era su relación con el poder. Lo deseaba, pero lo temía. Lideraba ejércitos, pero desconfiaba del militarismo. Aceptó la presidencia, pero se retiró antes de volverse indispensable. Era orgulloso o incluso vanidoso, cuidaba su imagen, su vestimenta, su porte. Pero su verdadera grandeza residía en la autocontención. En una era de ambición, Washington practicó la moderación. No era un gran orador. Sus discursos eran formales y secos. Pero su presencia imponía respeto. Un contemporáneo escribió: cuando Washington te miraba, era como mirar al sol, no podías soportar el resplandor por mucho tiempo. Muerte y legado. El 12 de diciembre de 1799, Washington salió a inspeccionar su hacienda bajo una intensa lluvia. Regresó empapado y con dolor de garganta. Su estado empeoró rápidamente. Los médicos lo sangraron varias veces. En la noche del 14 de diciembre exclamó: muerdo duro, pero no tengo miedo de irme. Su muerte conmocionó al país. Las campanas repicaron en todas las ciudades, los hombres lloraron en público. El Congreso decretó luto nacional, y su imagen empezó a transformarse en símbolo sagrado. Con el tiempo su nombre se convirtió en sinónimo de virtud y liderazgo. La nueva capital fue bautizada Washington D.C., su retrato decoró billetes y monumentos, y su ejemplo se volvió la medida de todos los presidentes posteriores. Pero su mayor legado fue lo que rehusó hacer: no quiso ser rey, no quiso eternizarse en el poder, no quiso traicionar el ideal republicano. Su renuncia voluntaria se convirtió en la piedra angular de la democracia estadounidense. El símbolo eterno. Con los años, Washington se volvió más que un hombre, una idea. Para algunos encarna la integridad, para otros, las contradicciones del país que ayudó a fundar, un libertador que poseía esclavos, un revolucionario conservador. Washington mismo era consciente de esas paradojas. Tal vez hemos tenido demasiada buena opinión de la naturaleza humana, escribió alguna vez, reconociendo la fragilidad de la República. No fue un santo, pero sí un hombre de proporción. Creía que la grandeza requería moderación y que el verdadero poder residía en saber cuándo soltarlo. Epílogo curioso: el tercer entierro. Tras su muerte fue enterrado en la bóveda familiar de Mount Vernon. En 1837 sus restos fueron trasladados a una nueva tumba de mármol. Sin embargo, algunos rumores aseguran que los restos actuales podrían no ser los suyos. Se dice que durante el traslado, su cuerpo fue extraviado o incluso robado por cazadores de reliquias. Mount Vernon niega categóricamente esta historia, pero la leyenda persiste. Otra versión afirma que su fantasma aparece de madrugada cabalgando entre la niebla, inspeccionando su hacienda como hacía en vida. Incluso muerto, Washington parece incapaz de abandonar el deber. El hombre detrás del monumento. A menudo lo vemos solo como un busto, un rostro en el billete de $1. Pero para quienes lo conocieron, era intensamente humano, amaba los bailes, los perros, las cartas y la buena comida, escribía torpes cartas de amor, y en la guerra, juraba cuando sus hombres lo decepcionaban. Era un comandante que temía fracasar, un político que odiaba la política, un héroe que anhelaba la vida tranquila. Su grandeza no nació del genio ni del carisma, sino del carácter, de cumplir con su deber incluso cuando nadie lo observaba. La felicidad humana y el deber moral son inseparables, escribió. En esa frase se resume su vida,
la creencia de que el deber, no el deseo, debe guiar el curso de la historia. Un enigma eterno. El legado de George Washington sigue vivo. En momentos de crisis, los estadounidenses miran hacia él buscando estabilidad. Pero también encarna las contradicciones fundamentales del país: libertad nacida de la esclavitud, virtud mezclada con pragmatismo. Quizá por eso su historia sigue fascinando. Washington fue mito y hombre, luz y sombra, héroe y humano. En ese equilibrio radica su poder. Más de 2 siglos después, su ejemplo continúa recordándonos que la verdadera grandeza no está en conquistar, sino en renunciar. Porque al final, George Washington no solo dio a su país la independencia. Le dio algo más valioso, un ejemplo.